resolver problemas. Bueno, veo que está una gran mayoría. Puedo bloquear esto. Ante todo, buenas tardes con todos. Una oportunidad la señorita Ana Paula preguntó sobre el ejercicio 1249. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El ejercicio 1249, no sé si se acuerda la señorita Ana Paula, ¿lo hizo o lo resolvió, lo trató de resolver? Y no sé si algo tiene que comentar. Profesor, creo que con lo de continuidad me salía dos veces, la mitad del diámetro, para que sea la mitad del flujo. ¿Cómo? Sí, sí. Para que sea, o sea, con lo que me dijo de la ecuación de continuidad sería la mitad del diámetro, para tener la mitad del flujo, creo. Ya, justo yo la verdad lo he visto y me da Profe, yo una... vi que se aplicaba Policea y algo así, porque la sangre es viscosa. Claro, entonces eso es lo que yo quería, ¿no? El problema es que el día de ayer me puse a verificar porque no hemos hecho muchos ejercicios pues de viscosidad, por decirlo, es un tema. Veo que usted es interesante, entonces y estaba revisando y me di cuenta que estaba en esta parte, ¿no? En el tema de turbulencia y viscosidad. Entonces, en razón a eso es mi comentario, ¿no? Como no hemos hecho eso, entonces he tratado de buscar una fundamentación más clara que tenga que ver, pues, justamente con viscosidad. No sé qué me hizo el comentario, el señor. Sí, sí, profesor. O sea, cuando busqué, Sí. porque no ver por continuidad, Ujú. me salía igual lo mismo que mi compañera. Claro. Pero ahí decía que la sangre era medio viscosa y la viscosidad te influye en eso. Ujú. Y como también hablaba de gradiente de presión, tenía que ser el mismo, dijo, ¿no? Sí, sí, eso es justamente Y eso. ajá, y en continuidad no se cumple eso, güey. Ujú. Ya, Y justo, alguien más que pueda hacer un comentario, claro, eso es lo que no se cumple, ¿no? Gradiente de presión, que sea el mismo en ambos sitios, ¿no? No sé si alguien, bueno, en razón a eso, he ampliado eso en la diapositiva y eso es lo que quería presentarles primero esta vez, eh, para ver dónde, tampoco no hablamos claramente del, ¿cómo se llama? De la ley de Poiseuille. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero creo que es un francés. Lo que vamos a hacer un recordatorio de viscosidad, bueno, es porque habíamos planteado el modelo, ¿no? Que las moléculas en los fluidos viajan en línea recta, ¿correcto? En línea recta, ¿no? O sea, se llama el modelo laminar.
Es un ideal, es ideal. Se empieza por ahí y después poco a poco se va particularizando ya. Claro, si ustedes van a hacer un curso de mecánica de fluido exclusivamente, ¿no? O sea, se van a hacer su maestría en eso, poco a poco van a encontrar una infinidad de temas, ¿no? Entonces, pero lo más elemental es lo que vamos a explicar, ¿no? El modelo más simple, ¿no? Que las moléculas viajan en línea como si fuera, pues, una sola, ¿no? En láminas, ¿no? Entonces, suponiendo que esto sea una tubería en forma cuadrada, podría ser, y está llena, ¿no? O sea, tiene una capa inferior y otra capa superior, ¿no? Incluso de área A. Entonces, yo puedo hacer para pedir, ¿no? Cómo es esa viscosidad, esa viscosidad, perdón, ¿no? Tengo una placa en la parte superior, ¿no? Que yo la puedo deslizar con una fuerza F, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que se va a ver es lo siguiente, que va a haber fuerza de fricción que se oponga a ese paso, ¿no? Y como consecuencia, eh, las partículas que van a estar más cerca, o sea, más próxima a esa placa, eh, van a poderse movilizar así de esta manera, ¿ok? Más rápido, ¿no? De tal manera que en el otro lado va a ser muy pobre, ¿correcto? ¿Sí? Y eso se mide, ya que está la velocidad en función a ese espesor, ¿no es cierto? Incluso eso se dice gradiente. ¿Por qué? Porque va variando la velocidad en función a este ancho, en este caso a la variable y, ¿no? ¿Sí? Y el otro es como que yo ejerzo fuerza por área, se llama, ¿no? Fuerza por área, es como una presión. Entonces, así se define en forma experimental el término de viscosidad. Viscosidad, ¿ok? Bueno, esto de aquí lo vamos a dejar ahí. Nos interesa este término, ¿sí? Y vamos a la siguiente presentación, ¿ok? Y aquí ya vamos a tratar lo que se conoce como la ley de Poiseuille. Entonces, esa misma está expresada aquí, solo que la fuerza ya la hemos variado, ¿ok? Para no cambiarlo. Lo único lo que he hecho es despejar la fuerza, ¿correcto? Está el área, está la velocidad, está aquí, ya no es Y, en la otra hoja va a ser Z. Bueno, en un momento lo voy a cambiar la imagen acá para todo uniformizarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener una ecuación donde esté esa fuerza, justamente, ¿correcto? Ahí está una fuerza. Claro, va a ser el sentido contrario, ¿no? Ahí está la fuerza. ¿Sí? Entonces, va a experimentar, esa fuerza va a experimentar así, ¿no? Un coeficiente que se llama coeficiente de viscosidad. Esa es la velocidad, el área de la placa y Z, ¿no? Por si acaso, si alguien quiere leer más, hay también el alcance, las imágenes le he tomado del texto Stifler, se llama, Tipler, ¿no? También Tipler es Física para Ciencias e Ingeniería, ese es su título, tomo uno, por si acaso. ¿Sí? Bueno, tenemos esa ecuación, ahí llegamos, ¿no? De aquí se llega experimentalmente a esta parte, ¿correcto? ¿Sí? Y lo que nosotros queremos hacer es un tubo, una tubería, ¿no? Que se desplace de dos posiciones, posición 1, posición 2. ¿Sí? Entonces, para hacer que esto se desplace, necesariamente que la presión en el punto 1, ¿sí?, debe ser mayor que en el punto 2. Y para esta condición vamos a considerar que la velocidad sea constante, ¿correcto? Con la que va a fluir las partículas, el fluido, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, pues si en esas condiciones vamos a considerar que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a cero, dado que la velocidad es constante, ¿no es cierto? No hay aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas van a intervenir? Miren, de un lado, como hay presión 1, debe haber una fuerza 1 en el lado izquierdo del tubo, ¿no? Incluso trazamos ahí una sección transversal de un tubito pequeño, la parte central, ¿no?, de radio R máximo el tubo, en una posición R minúscula, ¿no? Sí, en forma radial, ¿correcto? Un cilindro R, ahí se logra ver
¿sí? Entonces hay una fuerza por el lado izquierdo y otra fuerza por el otro lado, la posición 2, en sentido contrario. ¿Correcto? Entonces esas dos fuerzas van a estar ahí. Fuerza 1, positivo hacia el lado derecho, negativo hacia el lado izquierdo. ¿Quién más se va a oponer? Justamente esa fuerza, ¿no? Que las paredes van a ejercer en contra de este sentido. ¿Correcto? Va a haber una fuerza que se oponga al paso del fluido. Y es esta fuerza. ¿Correcto? Esta fuerza va a estar dada por este término que tenemos en la ecuación 1. ¿Correcto? Y tenemos esa ecuación 2. Bueno, de 1, lo único que vamos a hacer es observar lo siguiente. Esto de aquí, este término, miren, el término, este es el coeficiente de viscosidad, este es el área, aquí está la velocidad y z, lo único que vamos a cambiar y le vamos a llamar gradiente. ¿Cómo varía? O sea, derivada de la velocidad en función del radio para este cilindro. ¿Qué va a significar eso? Que la velocidad, para el caso del cilindro, va a ser mayor en la parte central, como ven acá este gradiente, ¿sí? Esto de acá se dice gradiente por esa variación que existe, ¿no? En la parte central es mayor, mejor dicho, en el origen del radio R, porque ya es un nuevo sistema coordenado, incluso podemos decir sistema coordenado polar, porque es radial, ¿no? En el centro es mayor y a medida que se va a los extremos, o sea, cerca a las paredes del cilindro es menor, se hace cero, ¿no? Okay, entonces tenemos eso. Bueno, ese es el único cambio que hemos hecho aquí, ¿eh? Acuérdense, ¿no? Es muy similar a lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Entonces eso es gradiente de velocidad del cilindro. Ojo, aunque nos acordamos de la ecuación 2, nos acordamos de la figura. Nos vamos a la siguiente. ¿Sí? Ahí he puesto nuevamente la ecuación 2, ¿no? Que todas están las fuerzas. Esta es la fuerza de fricción. Y aquí la fuerza 1, bueno, pues sabemos que es presión por la área 1, pero nos estamos acordando que es este pequeño cilindro, ¿no? Las áreas deben ser iguales, ¿ok? Que no debe cambiar las áreas, ¿sí? Las áreas deben ser iguales, ¿ok? ¿Sí? Voy a ir retrocediendo. Entonces aquí está la presión 1 por el área. ¿Qué cosa es? Fuerza 1. Presión por el área, fuerza 2. Y aquí está esta fuerza. Esta fuerza lo vamos a recordar. A ver, para no cambiar la pantalla, déjenme un momentito. Para no cambiar la pantalla. Bueno, tengo que cambiar porque la imagen no la voy a hacer de nuevo, ¿no? ¿Se acuerdan de la fuerza? Esa fuerza de fricción era ¿qué cosa? El coeficiente por el área. Hasta ahí llegamos, ¿correcto? Esta área que está acá no es la misma de aquí, por si acaso. ¿Qué cosa es? Vamos a la figura. Nos vamos a la figura. El área que se trata es todo el área lateral del cilindro. ¿Ok? Toda esa es. Aquí, miren, tiene longitud L y el perfil circular, ¿no? La circunferencia es 2πr, ¿no es cierto? Por L, ¿correcto? Esa sería el área. O sea, esa área que está acá, ¿no? En esta ecuación. Esta área. No van a confundir. Entonces esa área, ¿no es cierto? 2πr por L. Correcto. Todo lo demás es igual. ¿Aquí qué ha cambiado? Bueno, solamente he puesto el área, que es πr al cuadrado, ¿no? Πr al cuadrado, y sigue siendo lo mismo. Correcto. Ahora nos vamos a la figura. Acá hay una configuración simplemente para tener en cuenta. Como les había dicho, pues, esto es como en forma transversal, ¿no? Es como si fuese una esfera, una circunferencia, acá está el centro, y el radio, ¿no? Es de 0, empieza en el centro, y R
hacia afuera es positivo, ¿correcto? O sea, este R, que ahora sí que está con esta flecha, ¿sí? Se nota, ¿no es cierto? Ese es positivo, mientras que la velocidad está desde este lado hacia allá, va creciendo, ¿correcto? Cuando es máximo, en el centro. Por eso son sentidos opuestos. En esa razón, ¿no? R es el negativo. Entonces, ¿dónde cambia? En este término, ¿correcto? En este término. Y para cambiar ese término, simplemente lo único que hemos hecho es puesto el signo negativo. No hemos hecho, claro, que hemos agrupado, ¿no es cierto? ¿Sí? Pi, R. Aquí hemos cancelado, ¿qué cosa? Este pi y este pi. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Hay un R también, ¿no? Un R. Listo. Todo eso ha cambiado hasta ahí. Listo. Ahora, todo esto de aquí es variación. Entonces, lo único que se ha hecho es ponerlo de esta manera. ¿Ha cambiado algo? Nada. Este DDR estaba aquí dividiendo, lo hemos llevado al otro lado, ahí está multiplicando, y todo el término de arriba se ha quedado incluido el signo. ¿Correcto? ¿Qué hacemos aquí? Lo integramos, ¿no? Integramos ¿qué? R en este lado. Y ahí en el otro lado, velocidad. Ahora, ¿por qué hemos dicho de, ¿no? R hacia R, ¿no? Acá R en una posición, acuérdense que no hemos tomado todo el cilindro, sino una fracción del cilindro, un cilindrito chiquito, ¿no? En una posición R hasta R vamos a integrar. Aquí también de la velocidad B, pero como sabemos en el extremo, o sea, cuando el cilindro es R, la velocidad es 0, ¿no? Sí, aquí está bien claro, ¿no? La velocidad aquí en este lado, que toca la pared, es 0, ¿no? Por eso se puede. Bueno, se hace la integración, se hace el desarrollo, eso lo comprueban ustedes, y lo que buscamos es encontrar aquí esta velocidad. ¿Listo? Tenemos la velocidad. ¿Sí? Pero esta velocidad necesariamente está en función del radio, ¿no? Porque acuérdense que estamos en coordenada. Máximo es cuando es 0 y cuando llega al máximo valor R es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces esa velocidad está en función, miren, a R al cuadrado. Por eso lo he puesto acá en función de R al cuadrado, ¿correcto? ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Es deducir la ley de Poiseuille. ¿Correcto? Ahí está. De la ecuación 3. Si hay preguntas, pueden hacer, a interrumpir. Vamos a borrar todo. Okay. Luego definimos lo que es caudal. Caudal simplemente va a ser, lo definimos así, Q, la velocidad por el área. ¿Correcto? La velocidad por el área. ¿Okay? Y vamos a ver, en un tubo, entonces decimos diferencial de Q, la velocidad va a ser constante, no cambia, ¿no? En cualquier punto, porque, ¿no? Ahí está la idea. Lo único que va a cambiar es el área. ¿Correcto? Pero esa área, en un cilindro, ¿no? Para eso vamos a tomar, pues, aquí esta parte, ¿no? Nuevamente aquí. Pero vamos a tratar de dibujar acá para que se vea mejor. Va a ser un cilindrito, ¿sí? De un espesor R. No soy buen dibujante todavía en forma digital, ¿no? Sí. Este espesor es un cilindrito, ¿correcto? A ver si sale. ¿No? De un espesor R, ¿correcto? O sea, esto de aquí es diferencial de R, ¿no? No sé si me entienden. Es como yo en forma transversal, ¿no? Aquí está el centro, esta es la posición R, y este espesor, ese es diferencial de R, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ese diferencial de R, pues tiene un área, ¿no es cierto?
tiene un área, es esta área de acá. ¿Cómo multiplicarían el área para encontrar así, de esta sección? O sea, a ver cómo podría decir. Es como que ustedes parten el cilindro y una sección, pero delgadita. No sé si me logran entender. Es parte de un cilindro, ¿sí? Es el espesor del cilindro, una laminita delgadita del cilindro. Eso es lo que trato de decir. Entonces, esa área es todo por el espesor, ¿sí? 2pi por ese espesor. Ese es el diferencial de área, ¿correcto? Y le llamamos ecuación 4. Ahora, en la ecuación, esa ecuación reemplazando 3 en 4. ¿Qué vamos a reemplazar en 4? La velocidad. ¿Se acuerda que encontramos la velocidad? Vamos a la velocidad. Bueno, lo pasé demasiado. Esta es la velocidad en la ecuación 3. ¿Se acuerda que está en función de R, ¿no? Ok. Listo. Entonces reemplazamos eso, ¿no? Y esa velocidad es todo esto. Correcto. Luego, ¿qué hacemos? Integramos. Diferencial de Q, diferencial en R, ¿no? Hacemos todos los pasos de integración, lo revisan, aquí están algunos pasos, ¿no? Traten de hacer solamente, miren, es en R pequeñito, ¿no? ¿De dónde? De 0 a R, o sea, desde el centro, desde acá hasta R, ¿no? Bueno, acá está marcado, ¿no? ¿Sí? Y el caudal de 0 a de que no haya caudal a que exista caudal, ¿no? ¿Okay? Hacemos todo y obtenemos lo que se conoce como la ley de Poiseuille. ¿Algún comentario ahí? Todo claro, profesor. Bueno, lo voy a subir, voy a reemplazar esta diapositiva que le he subido, la copia. Luego lo voy a reemplazar y voy a poner esta, ¿ok? Listo. Entonces, ahora vamos al ejercicio, porque esa es la idea, ¿no? Y eso es lo que quería yo llegar para que se entienda, ¿ok? ¿Para qué nos dice el ejercicio? A ver, ¿dónde estaba? ¿Qué dice? Sangre viscosa fluye a través de una arteria parcialmente obstruida por colesterol. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en algún momento, pues, ¿no? 20 años, su edad de ustedes de repente, ¿no? Sus arterias están perfectas, pero pasa 5 años por su alimentación, ¿no? Se obstruye, ¿no es cierto? Entonces hay dos momentos, uno cuando estaba perfecta, ¿no? Y cuando pasó 5 años, pues ya no está imperfecta, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que trata de ver. Un cirujano quiere eliminar suficiente colesterol para duplicar la rapidez de flujo sanguíneo. ¿Qué está diciendo? Duplicar la rapidez de flujos de sangre a través de esa misma arteria. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando nos dice eso, nos está diciendo que debemos duplicar el caudal, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Y el caudal cuál era para nosotros? Ese Q justamente. Ese Q que acabamos de ver. A ver. Este Q. Este es caudal para nosotros. ¿Correcto? ¿Sí? Caudal. Muchas veces se expresan este caudal, pues, de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo hace? Dicen, pues. Velocidad, ¿qué cosa es? Dimensionalmente, ¿qué cosa es? Longitud sobre tiempo. Pero es por área. Pero longitud por área, ¿qué cosa es? Volumen. Volumen por tiempo. Así también se puede contabilizar el caudal, ¿no es cierto? Dimensionalmente se puede hacer eso.
¿correcto? Ok. Entonces volvemos al ejercicio. ¿Cambia rápido o no cambia? ¿Se cambia rápido o no se cambia la imagen, la pantalla? No sé. Sí, Se cambia rápido, ¿no? Aquello yo veo que no se cambia rápido, pero no sé. Bueno, entonces ya sabemos, ¿no? Es duplicar la rapidez, o sea, duplicar ese flujo, ¿no es cierto? ¿Ok? Y quiere decir entonces que eh, el, el nuevo flujo que queremos va a ser 2 veces cuando teníamos 20 años de edad. ¿Ok? Sí. Entonces vamos a duplicar. Después dice, si el diámetro original es D, ¿cuál debe ser el nuevo diámetro en términos de D para lograr esto para el mismo gradiente de presión? Entonces aquí hay un término que también debemos reconocer cuál es gradiente de presión. ¿Okay? Vamos entonces a eso. Bueno, tendría que poner, bueno, yo le voy a poner la ecuación y voy a copiar esto. Y eso se logra aquí. ¿Dónde está? Aquí. No, no. Aquí se logra eso. Listo, entonces tenemos que nuestra ecuación de Pous-Seville es Q, acá lo voy a poner, Q igual 4pi r cuadrado. Acuérdense que ese es radio, no es diámetro. A nosotros nos está dando 8n, ¿no? En el coeficiente. A ver, ¿qué estoy haciendo? Ah, no, estoy poniendo mal. Estoy adelantándome las consecuencias. Delta de P, este es Pous-Seville, ¿no? Pi R4, 8NL. Este N es el coeficiente. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el gradiente no cambie. ¿Qué quiere decir? Que esta variación del gradiente con la longitud no debe cambiar. ¿Correcto? Con la longitud. ¿Sí? Lo separamos. Entonces aquí sería P R a la cuarta sobre 8NL y aquí simplemente variación de la presión sobre la longitud. Ese término no va a cambiar. ¿Okay? Listo. Después, a ver, ¿qué más? Después nos dice pues que el diámetro, ¿no? Es diámetro, ¿no es cierto? Entonces, el radio va a ser entonces ahora sí de medio sobre 2. El nuevo Q, ¿a qué sería igual? Tomando en cuenta esta consideración de aquí. Sería pi d al cuadrado sobre 2 sobre la cuarta, ¿correcto? 8n, ¿correcto? Y esto tampoco va a cambiar, ¿no es cierto? Listo. Seguimos viendo. Hacemos esto. Bueno, yo ya lo tengo calculado porque ya es de a la cuarta. Aquí debe ser 128 n. Este sigue siendo el gradiente de L. Correcto, ¿no? Ese es en las condiciones normales. ¿Correcto? Eso es en las condiciones normales. ¿No es cierto? Hasta ahí, ese es condiciones normales. Correcto. Pero luego nos dicen, ¿no? Que ¿quién va a variar?
Allá dice, si el diámetro original de la arteria es D, ¿cuál debe ser el nuevo diámetro? O sea, que hay un nuevo diámetro, ¿no es cierto? ¿Sí? Si hay un nuevo diámetro, entonces también nos dicen qué cosa, que el caudal nuevo debe ser 2 veces el caudal anterior, o sea, este de acá. Correcto, ¿no? Así es, ¿no? A esto le llamamos, pues, para no confundir con lo anterior, ¿no? Eso lo llamamos asterisco. ¿Ya? ¿Está bien? De aquí vamos a formarnos una ecuación donde solamente esté el caudal y el diámetro, ¿correcto? Entonces vamos a decir el normal de asterisco, ¿no? Decimos lo siguiente, que Q, este es el normal, entre D a la cuarta, ¿sí? Todo eso va a ser igual a qué cosa, a un número, ¿no es cierto? Este va a ser pi 128n, esos números no va a cambiar. ¿Quién más no va a cambiar? El gradiente, ¿correcto? Y todo eso debe ser constante, ¿correcto? ¿Sí? En cualquier posición debe ser constante, ¿no? ¿Ok? Si no cambia el gradiente, pi no cambia, el coeficiente de viscosidad, es claro, es en la misma sangre, no va a cambiar nada. Listo, entonces eso le decimos que es constante, ¿no? Pero eso sería lo nuevo. Entonces, nueva condición con colesterol, por ejemplo, ¿no? Con colesterol. ¿Cómo sería? Le llamamos, pues, a ver, le decimos Q, el nuevo, perdón, ese es el antiguo, ¿no es cierto? A 20 años de edad, es este que tenemos aquí, no ha cambiado nada, y el otro debe ser constante. En otro momento, todos estos números van a cambiar, el caudal y esto de aquí, ¿no es cierto? Decimos, el caudal de ese dice debe ser uno nuevo. El diámetro también nos dice que debe ser nuevo. Correcto. De aquí, ¿qué hacemos? Yo quiero encontrar cuál es el diámetro, eso es lo que piden, ¿no? Si el diámetro original de la arteria es D, ¿cuál debe ser el nuevo diámetro? Diámetro nuevo. Diámetro nuevo elevado a la cuarta. ¿Cuánto es? De aquí vemos, pues, que debe ser... A ver, ¿quién se mantiene? A ver. Allá. Este D a la cuarta se mantiene y aquí va n sobre... Correcto, está bien hasta ahí, ¿no es cierto? Y de aquí el diámetro nuevo debe ser, pues, elevado, ese número se mantiene. Esto de aquí es Q sub n sobre Q, ¿correcto? ¿Sí? Pero entonces decimos lo siguiente, ¿no? Ese diámetro nuevo debe ser igual a ¿quién? A Qn es 2, ¿no? Acá creo que ya no hay más nada que hacer. Qn, miren acá de esta condición, ¿no? De esta condición de aquí. ¿Sí? Qn, o sea, el caudal debe ser el doble, ¿no es cierto? El nuevo, el anterior. Entonces acá ponemos 2 veces Q sobre Q y A. Dale con esto. Este es, pues, un cuarto, ¿no? Y esto es 2 a un cuarto. Esa sería la respuesta. Esa es la variación, ¿no? O sea, la raíz cuarta de 2 por el diámetro anterior.
Eso es lo que varía. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, después, ¿qué más faltaba? Eh, ya. Borramos ya esto. Bueno, los demás, ahí, este también es interesante acá, pero es cálculo. Así como este, ¿no? Bueno, ahí dice que es cálculo, ¿no? ¿Alguien hizo este 1286? ¿O lo intentó hacer? Profe, yo lo hice, pero ayer le dije que lo hice medio raro porque me sale la C primero y luego la B y luego la. No te escuché la última frase. O sea que me sale como en desorden la respuesta. O sea, para hallar la E tuve que demostrar la C y luego la B y luego llegué a la A. O sea, ¿le podría mostrar la pantalla? ¿Le voy a presentar pantalla? Si gusta, ¿vas a presentar? Sí, sí, para. Ya, ahí yo salgo. Ya. Está fallando esto. Listo. Ya. Ya se puede observar. Sí, 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 logro observar. Ya, entonces en la A piden demostrar que la presión derivada en función del radio está por la densidad, por la velocidad angular al cuadrado, por el radio. Ujú. Ya. Entonces lo que hice fue seleccionar una partícula de agua, creo que es, de líquido eh, a una distancia de r. Acá está. Entonces la fuerza en X sería. Ay, perdón. Este es en Y y este es en X. Ya. Ya, la fuerza en X, en Y, perdón, sería. Ah, no, está bien, perdón. Me rayé. Ya, la fuerza en X sería Sí, la ahora fuerza sí. centrípeta, que es masa por aceleración centrípeta, que sería el m por el omega cuadrado por el radio. Ya. Y esa fuerza es la presión por el seno de teta. Y luego la fuerza en I sería cero, que es el P coseno igual a la masa por la gravedad de la partícula que consideres. Y entonces, dividiendo estos dos, sale que la tangente es esto de aquí sobre mg. Y luego queda omega al cuadrado por el radio sobre la gravedad. Pero esta tangente de teta es eh, ddh sobre ddr. ddh sería la altura, pero solo en la superficie. Ya. Y queda que h es omega al cuadrado por r cuadrado sobre 2g. Pero esto es lo que me piden en la parte C. O sea, Ya. demostrar que h es esto. Ya, ya te entendí. Sí. A eso es a lo que me refería. Y luego, eh, la presión en un punto debajo de la superficie sería, se debe sumar un I, que sería la distancia que está debajo de la superficie, que sería G por el H más el Y, más el Y. Y luego esto es lo que me piden en la B, pero reemplazar y en I cero, eso todavía no lo he hecho. Pero ya hallé la función y luego me piden, ya. Entonces la derivé en función de R y me queda lo que me piden en la A, que es esto de aquí. Ya. Y me queda, acá está, ρ por omega al cuadrado por R. Y luego me piden integrar esto para reemplazar I igual a cero, pero si integro esto me va a quedar esto. Y ya lo tenía. Entonces reemplazo I igual a cero y me queda esto de acá, que es lo que me piden en la B. Ya.
Entonces, o sea, sí lleva las respuestas, pero es como que está todo rayado. Sí, sí, te entendía. No, faltaba darle el sentido, nada más. Ajá, Sí, sí. pero, o sea, ¿cómo se podría hacer? Ya, vamos a tratar, incluso en una presentación anterior, cuando hicimos hidrostática, planteé un ejercicio, ¿no? Y tiene que ver justo con este problema, porque si no lo vemos de ese tipo, porque no vamos a deducir. Entonces, está bien, señorita. Muy, Ya, profesor. Le quería consultar, si esto me sucede en el examen, estaría bien? bueno, el intento también se califica, ¿no? Porque hay cosas que lo que tratamos es ordenar cómo es físicamente. Por eso es que nadie me hizo acordar que había un ejercicio algo similar. Por eso te tengo que demostrar algo para, para hacer. Porque yo entiendo que ustedes no han visto esto, ¿no? Anteriormente, ¿no? Con cálculo. Y es por eso que tampoco no le hubiese puesto, ¿no? No han visto y no les voy a poner así porque tiene que haber por un ejemplo. O por lo menos yo lo único que les dejé es el ejercicio, ¿no? Si yo hubiese comprobado que alguien lo ha resuelto, entonces podría decir, ah, ya, si él ha podido, los demás pueden. Podría tomar esa, pero como no nadie lo hizo hasta ahora, entonces no tampoco no va a poner, ¿no? Pero si ya pongo un ejercicio parecido, entonces tienen que seguir esa misma regla, ¿no? Puede variar. ¿Ok? Eh, bueno, vamos a tratar de hacer ese ejercicio. Espero que sí nos alcance el tiempo, ¿no? Hasta las 8 es, ¿no? Si no, lo terminamos el próximo lunes. Ah, por si acaso, ya sabemos que el lunes vamos a hacer clases, ¿no es cierto? Aprende. Bueno, es clásico este problema de fluidos, ¿no? Entonces yo voy a hacer aquí el esquema, cómo se trata, ¿ok? Y a partir de ahí vamos a ir solucionando, ¿ok? Este va a ser el eje de giro. Espero que... Ah, no estoy compartiendo pantalla. Ese va a ser nuestro eje de giro. Entonces, de una u otra manera, yo voy a colocar aquí un tubo. A ver, voy a bajarme de las figuritas. Este es un tubito. Supongamos que ese es un tubito, pero el cual se va a empezar a girar, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo de una manera lo voy a mantener unido al eje. Bueno, vamos a poner hasta ahí. Listo. Ahí va a empezar a girar. Y va a dar una con esa velocidad angular, ¿correcto? Bueno, ¿qué más? Este es un tubo, ¿ok? Sí, aquí también. Tiene un líquido, ¿correcto? Llamemos pues área A, esto de aquí. Área A, al otro lado también. ¿Sí? Que tenga una longitud L. Listo. Y
lo vamos a hacer tratando pues que sea coordenadas polares, ¿no es cierto? Y a esto le llamamos R inicial, ¿correcto? Y cualquier otra posición, acuérdense que este R empieza de aquí y se va hacia allá, ¿no es cierto? Hasta que encuentre la longitud L, pero el tubo empieza ahí en R sub 0, ¿ok? Listo. Hasta ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una fracción de ese tubito. Aquí, listo, ahí está. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a experimentar aquí este tubo? Va a experimentar fuerzas. Y vamos a ponerle así, ¿ok? Las fuerzas. ¿Okay? Una fuerza que está ahí, le llamamos fuerza R en esa posición en función de R. Y aquí también, ¿no? Pero ¿cuánto es esta longitud? Hemos dicho que vamos a tomar un pequeño diferencial, nada más de R. Entonces acá esta fuerza de aquí va a ser R más ese diferencial de R. La fuerza en función, ¿no? Ahí están las dos fuerzas, ¿correcto? Porque es poniendo que tengan esa fuerza. Bueno, eso ya sabemos que puede estar relacionado a ¿cómo se llama? A la presión, ¿no es cierto? Porque ahí hay una área A, por lo tanto ya está una presión. Hasta ahí la distancia es R, ¿no? Como un vector, ¿sí? Y hasta el otro lado una distancia R más de R. Eso tiene sentido, ¿no es cierto? Más un diferencial de R. ¿Por qué? Porque solamente es ese pequeñísimo diferencial del cilindro, ¿no? ¿Qué más? Recordar que el área de aquí, la sección transversal, es área A. Listo. Entonces, ahora yo quisiera saber cuánto de masa existe en ese diferencial de longitud del cilindro, ¿no? Del cilindro, del tubo, como le llaman. Entonces, un diferencial sea un diferencial de masa que tenga todo ese tubo, ¿no? Sea diferencial de masa que va a tener esa pequeña, va a ser simplemente, ¿no?, la densidad del fluido que pueda existir por el área y por el diferencial de R, ¿no es cierto? Eso es masa, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Las unidades está bien? Sí, ¿no? Entonces ahí le llamamos diferencial de masa. De masa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más? Ya estoy poniendo de más, ¿no? A ver, punto 1 lo vamos a poner acá, y está estructurado para que se traten de entender. Aquí hemos puesto punto 2, este sea el punto 2 y este sea el punto 1, ¿correcto? Y se ve así, ¿no? Entonces, en 1 y aquí en 2. No gastamos papel, R, aquí la presión en R, ¿cómo va a ser? Fuerza de R entre A. Presión aquí en R más DDR, fuerza de R más DDR. Hasta ahí simplemente estamos recordándonos qué es lo que tenemos, ¿no? Luego, ¿cómo va a ser la aceleración? En este caso, cualquier partícula que estuviera girando, ¿hacia qué sentido va a tener la aceleración? Pregunto. ¿No es cierto? La fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro y ahí tendría la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Cualquier partícula. Ese diferencial de masa también tendría cambios, ¿no es cierto? ¿Sí? Como esto va a estar en coordenadas polares, hacia afuera es positivo y hacia adentro es negativo. Por lo tanto, tiene la aceleración
radial hacia el centro, ¿no es cierto? Entonces la aceleración radial el centro. ¿Cómo va a ser? Entonces aquí le llamamos aceleración radial, así le vamos a poner menos R W omega. ¿Está correcto? En física 1 sabe eso, ¿no es cierto? Sí, la conversión nomás, aceleración radial hacia el centro. ¿No? Listo, ya tenemos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cuántas fuerzas hay? Acá hay una, ¿no? Tenemos esta fuerza. Aplicamos segunda ley de Newton, debe ser pues a la masa por esta aceleración, ¿no es cierto? Listo, segunda, eso es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, hacemos eso, ¿no? Por segunda ley de Newton, entonces, vamos a hacer, ¿no? Hacia afuera, ¿quién está? La FR, ¿no? La que está abajo, ¿no? Lo importante es las direcciones, ¿no? Miren, ese hacia afuera es positivo, está negativo. Menos FR más DDR. Y eso debe ser igual a el diferencial de masa por la aceleración que hemos considerado, ¿no es cierto? Menos R, la velocidad angular. Listo. Correcto. Y de ahí, ¿qué hacemos? Multiplicamos, como vamos a tratar con presiones, entonces todo pues multiplicamos por A, ¿no es cierto? ¿Sí? O si no, reemplazamos, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Este sería presión de R A menos fuerza R más DDR. No, es presión. A, esto debe ser diferencial de masa, lo hemos indicado que era ρ, la densidad, ¿no?, de ese fluido, el área de dr menos r de w cuadrado. ¿Correcto? Listo. Listo. ¿Ok? Y vamos a reordenar los signos, ¿ok? Todos los signos le vamos a cambiar. Lo multiplicamos por menos 1. Entonces aquí va a ser menos PR por A más PR más DDR por A. Y esto va a ser igual ρ. A ver, ¿qué más? No, no hay ningún problema. A, DDR. Bueno, acá hay... Vamos a poner el DDR al último, ¿no? El orden de los factores ya saben, ¿no? Este sería R, este DDR lo vamos a poner al último, acá está W al cuadrado y listo, DDR. ¿Quién se cancela? A y A. Listo, se acabó ya. Listo. Ahora ordenamos nuevamente y decimos pues este DR lo llevamos aquí y esto que sería ρ por R por W. Listo. Ahora, ¿a qué es igual esto? Bueno,
Aquí decimos tomamos límite, ¿no es cierto? Cuando el diferencial de R se hace pequeñito, ¿no? Cuando ese diferencial de R se hace cero. Entonces, si eso es así, esto va a ser diferencial de P, diferencial de R, y esto va a ser igual. Listo, ese es el primer resultado, ¿no es cierto? Justo sale lo mismo, ¿no? Porque justo coincide con eso, ¿no? Porque acá acuérdense que hemos tomado un tubito, es como tomar un diferencial nada más de cualquier parte de ahí del ¿cómo se llama? De ese vaso que circula, ¿no? ¿Dónde está? De este vaso que circula, ¿no? Y se perdió. Bueno, sí, es como que tomamos un punto K, ¿no es cierto? Un diferencial pequeño. No hemos tomado un tubo, pero ahorita vamos a ver, ¿no? Incluso por qué sube todo, ¿no? Claro, ahí tiene que ver con la diferencia de presiones, ¿no es cierto? Todavía eso no hemos tomado, ¿no? Entonces seguimos. ¿Qué más? En nuestro caso, o sea, para allá, para el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Nosotros hemos tomado una posición, a ver, una posición del tubo en R igual a 0, ¿no? Que le hemos dado 1, pero ¿qué tal si lo ponemos aquí? Ese R sub 0, ¿cuánto va a ser? 0, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, para el caso del ejercicio. Porque ahí empieza, pues, ¿no? No sé por qué se me perdió. Sí, ahí empieza en el centro, ¿no? Bueno, entonces, esa es la primera parte, ¿no? Si no me acuerdo. Sí. Listo. Eh, entonces decimos ahí como en R es igual a 0, está abierto. En este caso no viene ese caso. R es igual a 0, entonces presión en punto SR debe ser igual a la presión atmosférica, ¿no es cierto? ¿Sí? Integrando, llamamos nuevamente 1 acá, integrando 1, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Entonces aquí pues vamos a hacer diferencial de presión, debe ser igual que R de doble al cuadrado, ¿no? Diferencial de R. Y empezamos a integrar, ¿no es cierto? Y eso sería esto, el W sale y solamente R de R. ¿Cuáles son los límites de 0 a un R cualquiera? Y la presión es la presión atmosférica, ¿no? A ver cómo le hemos puesto presión atmosférica ya, presión atmosférica. A la presión que sea P. ¿No? De aquí, ¿cuánto saldría? Entonces sería P igual presión atmosférica más un medio rho W y por R al cuadrado, ¿no es cierto? Listo. Eso es lo que pedían demostrar, está bien, ¿no? Señorita, pues, Ah, sí, profesor. está bien ahí, ¿no? Ahí, esa es la parte B, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, sí. Ya, esta es la parte A y esta es la parte B. Y la parte C es por qué tenía esa curvita, ¿no?
O sea, ¿por qué tiene la forma de que R es al cuadrado, ¿no? Sí, bueno, eso viene ya de la ecuación, ¿cómo se llama? Eh, de la variación de las presiones, ¿no? Conforme va la altura, ¿no? De un fluido, ¿no? Eso es lo que dice la ecuación 12.5, ¿no es cierto? Sí, entonces tengamos en cuenta esto, ¿no? Nos vamos. Entonces acá hacemos esa ecuación que dice es presión en 2 menos presión en uno debe ser igual menos, ¿no? Rho por la gravedad, y aquí es las alturas, ¿no es cierto? Y2 menos Y1, ¿correcto? Entonces vamos a la figura. En la figura vamos a hacer lo siguiente, pues, ¿no? Y que la presión en el centro, ¿no? O sea, la presión 2, ¿sí? A ver. ¿Sí? Y en el otro hacemos que sea justo lo que nos dicen, ¿no? Una presión, ¿dónde está? Hay dos presiones, ¿no es cierto? Presión 1 es cuando está abierto, P sub 0, la presión atmosférica, y en el otro va a ser donde es a una posición cualquiera, ¿no? Ok, listo. Ok, entonces eso, ¿dónde está? Aquí. Entonces es la parte C. Hacemos lo siguiente, ¿no? Haciendo que P2 sea igual a la presión atmosférica, ¿correcto? P1 va a ser otra posición, ¿no? Va a ser la posición, perdón, la presión a un punto R cualquiera y la altura C igual a C, ¿no? O sea, Y igual C, ¿correcto? ¿No? Entonces, P1 va a ser que en este caso, ¿no? Eh, no, P1, a ver, P1, claro, presión atmosférica. Ya, todavía falta definir esto, ¿no? ¿Quién va a ser Y1 y quién va a ser Y2? Y1 va a ser la posición, o sea, que está en la parte central, ¿no? ¿Sí? Y a una alturita pequeña va a ser HR. HR o va a ser pues HR, ¿no es cierto? A una altura HR. Es ¿no? Y1 justo va a ser pues en la parte final, ¿no es cierto? O sea, en el centro, ¿no? Sí. A ver, sí es, ¿no? Ok. Entonces, si eso es así, P1 estará pues a la presión atmosférica. Entonces, claro, presión atmosférica más
un medio rho de W cuadrado por R. Correcto. Entonces, de la ecuación, ahora sí, de la ecuación que nos han dado, entonces decimos pues P1 debe ser igual P atmosférica más un medio rho cuadrado, ¿cierto? Ya. P2 es esto, este es justo P1, entonces ahora sí vamos a colocar, ¿no? P2, para no equivocar, P2. Este va a ser P1, este va a ser P2, correcto. Y de acuerdo a eso, vamos a colocar aquí. Entonces sería P2 menos P1, vamos colocando, ahora sí, ¿no? A ver cómo sería. Menos un medio por R cuadrado. Y aquí me va a decir que P2 menos P1 debe ser igual a 100. Esto debe ser igual a menos un medio menos 0. ¿Okay? Entonces decimos, ahora sí igualando, igualando, entonces decimos menos rho g hr menos 0 debe ser igual a menos un medio rho w r al cuadrado. Entonces de esta igualdad hr debe ser igual a 2g. ¿Algún comentario ahí? ¿Algo que me haya equivocado? No creo.
Simplemente. Hecho. Pero todo igual. Rho por G. Es el mismo término que está acá. Lo único que he reemplazado todo. Y este P2 lo he puesto acá, menos P1, y esto es el negativo, no para ordenar nada más. ¿Ok? Está bien ahora, ¿no? Solo que acá me había equivocado, ¿no? Estaba bien. No se comparan estas dos ecuaciones, ¿no? Esta es de la primera, ¿no? Esta de aquí. Solo se verifica quién es P1 y P2, ¿sí? De acuerdo al esquema. Y esto pues simplemente se dice quién es HR y quién es, o sea, quién es Y2, quién es Y1, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Y2 es HR y Y1 es 0, ¿no? ¿Comentarios? No hay, ¿no? Bueno. Ahora no sé qué más había. Bueno, ya no hay más nada, ¿no? Todo lo demás es lo mismo. ¿Resolvieron el ejercicio número 6? Sí, profe. ¿Lo resolviste? ¿Cómo era? ¿Cómo? Porque aquí, a ti creo que solamente te faltaba esta parte, ¿no? La parte Sí, ya tengo la presión total también, ya. la parte 2, ¿no es cierto? Ajá. La parte 2 ya la Y, la parte A también. Es la más sencilla, ¿no es cierto? Sí, la parte A es la más sencilla. La parte B tenías que hallar con solo la velocidad y con eso ya vas todo ya. El punto ¿Lo 2. tienes? Sí. A ver, Pero, espera, profesor, a mí me toca después. primero exponer el primer ejercicio, el del cilindro de la casa. Terminemos este. ¿Puede ser? ¿Eso? Sí, sí. Si lo tienes, si no, no hay problema. Mm, ya sí No, lo si tengo, no, está bien. Ahorita lo ah, presento, profesor. Sí lo tengo, ahorita lo presento. no, si no estás obligado, no, no hay problema. No, sí lo tengo, pero es que está en foto, o sea, en la parte B Está está en foto, ordenado, yo te entiendo. la parte A está tipeado, sí lo tengo tipeado la parte A, pero la parte B está en foto. Bueno, en la parte B lo único que tienen que hacer es donde está la figurita. Ajá, sí. O sea, La profesor, parte ¿qué B, porque lo ejercicio más? demás, Faltaban la exponer parte- algunos ejercicios de mis compañeros también, no sé. sí, pero todavía hay el lunes, pero no hay problema. Ya, entonces yo expongo pues, profesor. O sea, la parte Después, A y no la hay parte B problema. en foto lo tengo, ¿ya? Ya. Eh, Ya, profesor. bueno, aquí simplemente tienes que ver qué cosa, el peso de quién, de los líquidos, ¿no es cierto? Son dos líquidos más el peso del sólido. Listo, se acabó, ¿no es cierto? Profesor, Y ¿puedes lo poner divides esta entre parte? qué, la presión, más la presión atmosférica, se acabó. Ese es todo. Aquí lo complejo se hace encontrar el peso del sólido, pero es geometría nada más, ¿no? Geometría, algo así. No, ¿Sí? pedía la densidad del cuerpo. O sea, pedía la Ajá, densidad del cuerpo y claro. Ujú. la presión total. O sea, Claro, pero creo que no, la mira, presión esa la después, presento. Tengo la parte A tipeada, esa la puedo presentar ya, ahorita. en todo caso después lo hacemos, después lo hacemos. Ya. Después lo hacemos el lunes mejor.
para que todavía sus compañeros tengan la opción de tratar de indagar de cómo hacerlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto ya lo había colocado acá, ¿no? Y acabó esto parte. Entonces, ahora sí, hay tiempo. A ver, ¿alguien va a exponer? A ver, así voluntarios, en primer orden Sí, está pues, profe, el señor puedo, Rosales. Señor Galvez, Martín, ¿o no? Omar Martín, ¿no? Sí, profe, para exponer mi ejercicio. Ya, está bien. ¿Se puede ver la pantalla, profesor? Sí, Bueno, nos habla sobre los globos de Marte, ¿no? En el problema 12.56, en donde nos dan algunos datos y hay tres preguntas, ¿no? Nos dan el peso del aire desplazado, o bueno, es la fórmula que eh, usaremos. ya, ¿te puedo decir algo? Sí, profe. Con tus propias palabras, me imagino tú lo has leído bien el problema, pues yo mismo. Cuéntalo, ¿qué es lo Sí. que trata? Estás en Marte ya. ¿Qué Ah, claro, comparas con nos la dicen Tierra? si puede flotar, ¿no? El globo, si se puede mantener en el aire. Ah, ya, pues en la Tierra se puede flotar y... No, claro, está dividido acá en preguntas, que he puesto los enunciados para cada pregunta, Ah, ¿no? ya, a ver, a ver. Y bueno, primero voy a poner las fórmulas, ¿no? Sí, Gm es la gravedad en Marte, la densidad atmosférica en Marte, así como en la Tierra, la sí, masa del globo y para una esfera, ya que son globos, ¿no? Serán esferas con un sí, volumen y área determinada, ¿no? ya, Aquí está la fórmula del peso del aire desplazado. Y bueno, pasaremos con la primera pregunta que nos pide ayer el radio y masa, ¿no? Para que se sostenga en el aire de Marte. ya, Tenemos dos formas de expresar la B, ¿no? Como ya, densidad atmosférica por volumen por gravedad de Marte y masa por gravedad, ¿no? Entonces, igualaremos estas dos, esta y esta, ¿no? Porque ambas son B, ¿no? Igualaremos y reemplazaremos valores y nos quedará esto, ¿no? Que el radio es igual a esta expresión de acá, 3 por 5 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metros cuadrados sobre la densidad atmosférica de Marte, ¿no? Esto nos daría un valor de 0,974 metros. Este valor lo usaremos para reemplazarlo dentro de la masa, ¿no? Acá tenemos la masa y reemplazaremos el radio que se encuentra aquí para obtener el valor de la masa, el cual nos daría 0,0596 kilogramos. ya, Usaremos a la pregunta B, ¿no? Nos pide hallar la aceleración del globo si lo colocásemos en la Tierra y si subiría o descendería, ¿no? Tenemos que el peso del aire desplazado, que vendría a ser la B, menos la masa por gravedad de la Tierra, es igual a la masa por aceleración, ¿no? Que tendría el globo. Lo primero que haremos es hallar la B en este caso, ¿no? Vendría a ser la Tierra, y como ya tenemos el dato del radio, reemplazaremos, ¿no? Aquí vendría a estar el radio al cubo y la gravedad de la Tierra. Entonces tendríamos que nuestro peso del aire desplazado sería igual a 45,5 newtons. Despejando la aceleración en esta fórmula, para poder simplificar más fácil, ¿no? Reemplazaremos los valores y nos quedaría 754 metros por segundo, que vendría a ser la aceleración. En este caso, el globo subiría, ¿no? claro. Por último, tendríamos la pregunta C, que nos pregunta qué peso puede cargar si aumentamos el radio a 5R. Tendríamos las dos formas de expresar la B, ¿no? Como masa por gravedad, pero en este caso sería la masa total y la densidad del aire por volumen por gravedad, ¿no? En la Tierra. Describiremos la masa total como masa del globo más la masa de carga, ¿no? Que pondremos. Y consideraremos el radio igual a 5R. Despejando la masa de carga en esta igualdad, la que está acá, tendríamos esto, ¿no? En donde reemplazaríamos el radio aquí y aquí. Es la misma fórmula que hemos usado para la parte de arriba, solamente que reemplazaremos el radio por 5R, ¿no? 5R, todo eso al cubo. Y bueno, obtendríamos una diferencia esta diferencia, ¿no? 7,45 kilogramos menos 1,49 kilogramos, que nos daría 5,96 kilogramos, ¿no? Y así No sé, quedaría resuelto las tres preguntas de la pregunta número 12.56, ¿no? no sé si tus compañeros, sí se entendió todo. Omar Martín, ¿tu apellido es? Galvez Chachain. Ya, ok. No sé si tus compañeros, bueno, ya, despejaste todo. A ver, de acuerdo al orden, le tocaría al señor Rosales, a Reyes Rosales.
Ahora presenta, por favor. Ya. Sí se ve, ¿no, profesor? Ya, bueno. Sí, sí. Ah, Ya, ya. bueno, el problema me dice, ¿no? De la torre cilíndrica. Trata de que el agua va a caer de la torre cilíndrica y me piden hallar la presión en el tubo más estrecho, que es el diámetro de 1,27 centímetros, ¿no? Ya. Y me piden hallar la presión y la velocidad en este punto. Ya. Bueno, el texto, o sea, el diámetro interior de este tubo, supongo que es del tubo que está de este alto, ¿no? Ajá. Que es 5,1. Pero acá me aparece otra diámetro, ¿no? De esta tubería que debe ser de menor medida, ¿no? De 2,54 centímetros, me Ujú. dicen. Y bueno, los únicos puntos que me van a dar es los que están recalcados, ¿no? El punto 1, el punto 2 y el punto 3. Ya. Bueno, con esto voy a hacer esto, ¿no? Primero voy a hallar el área superficial de cada tramo de la tubería, ¿no? Porque necesito hallar las velocidades para poder aplicar Bernoulli. Bueno, la superficie del 1 sería su área, ¿no? El diámetro elevado al cuadrado sobre 4 por pi, que me daría un total de 7,69 metros cuadrados. Y bueno, en la parte 2, que tiene un diámetro de 2,54, bueno, aquí es, aquí es 2. Ahí es 2,64. 2,54, por ahí está menos 2 porque les cambio por centímetros, ¿no? A metros. Al cuadrado sobre 4 por pi, que me daría un total de 0,50, no, 0,507, por eso la menos 3 metros cuadrados, ¿no? Y la tubería número 3, que tiene un diámetro de 1,27 centímetros, su área sería de 0,127, por eso la menos 3 metros cuadrados. Bueno, ahora como nos dan el caudal, en el problema nos dicen que la tubería de entrada suministra agua con una tasa máxima de 2 por eso a menos 3 metros cúbicos el segundo, ¿no? Ese sería el caudal en el que pasa por todo, ¿no? Y por el principio de continuidad, eso se mantendría constante en cada punto. Ujú. Y bueno, por el principio de continuidad vamos a usar esta ecuación, ¿no? Que es la velocidad en X sería el caudal sobre la superficie. Bueno, esa es una ecuación deducida, ¿no? Bueno, la velocidad 1 en ese punto sería el caudal que se mantiene constante, que es 2 por eso la menos 3 metros cúbicos sobre segundos, por su área, ¿no? Que hemos hallado, ¿ya? Que es 7,069. Y nos daría una velocidad que se asemeja al cero ya, ¿no? Que es 0,002. Bueno, Ujú. eso se debe a su área que es demasiado grande también. Bueno, y la velocidad 2 en la tubería 2 sería 2 por eso la menos 3 metros cúbicos segundo, ¿no? Sobre Ujú. su área que hemos hallado, y esa velocidad 2 nos daría de 3,95 metros por segundo, Ujú. ¿no? Y bueno, en la tubería 3, que tiene un diámetro de 1,27 centímetros y hemos hallado su área también, nos daría su velocidad de 15,74 metros por segundo. Y bueno, esta velocidad es demasiado grande y se debe a que es demasiado pequeño su diámetro, ¿no? Y mientras menor sea el radio, la velocidad va a aumentar. Ujú. Bueno, y ahora aplicamos Bernoulli, ¿no? En el tramo 1 a 3, ¿no? Porque se cumple, como es el mismo líquido que va a fluir ahí también, aplicamos Bernoulli. Bueno, como en el anterior paso habíamos hallado que la velocidad de uno se asemeja a cero, ¿no? Ujú. Y la velocidad 1 es mucho menor a la velocidad 2, ¿no? También que el área de este es mucho menor al área de este. Bueno, con eso descartaríamos a 1, ¿no? A la velocidad 1 que se asemejaría a cero, ¿no? Sí. Con esto vamos a trabajar. Bueno, en la tubería 1 consideramos que está la presión atmosférica, ¿no? Que está recayendo sobre él, que sería 101,3225 por kilopascales, ¿no? Que sería eso. Más un medio de la densidad del líquido 1, que es agua dulce, que es 10 al 1000, o sea, 10 al cubo, por la velocidad 1, que sería 10 al cuadrado, ¿no? Ya. Más por la energía potencial, ¿no? Que tiene desde este punto hasta el punto de referencia, que es la base. O sea, toparía los 35 metros. Sería 10 al cubo por 9,8, que es la gravedad, por 35. Y esto sería igual a la presión que hay acá en presión 3 por su energía cinética, ¿no? Por un medio de
su densidad, que también es el mismo 10 al cubo, por la velocidad que habíamos hallado anteriormente, que es 15,64 metros por segundo, ¿no? Eso lo elevamos al cuadrado, más la energía potencial que tiene desde este punto hasta el punto de referencia, que es la base, ¿no? Que su altura sería 5 metros. Reemplazamos esto y operamos, y tenemos que la presión en ese punto es un total de 3,15,6 kilopascales. Y bueno, con eso estaríamos concluyendo el problema, ¿no? Porque lo que nos piden es hallar la presión y la velocidad de agua en la tubería más estrecha. Sí, está bien. Eso sería todo, profesor. Ya está bien, señor. Salvo que tus compañeros tengan alguna pregunta, alguna curiosidad o quieran comentar algo. Ok. Parece que no. Ya está bien, profesor. Muchas gracias. Usted, señor. Al señor Cardosa, ¿está? Sí, profesor. Me voy a poner Ya está bien. ¿Cuál era? 251, ¿no? 250 me tengo, profe. 6,50. Ah, sí, 1250, sí. ¿Se ve, profesor? Sí, se ven. Ahí está Ya. bonito. Bien, bien, el problema nos habla sobre el punto más profundo del océano, que es la fosa de las Marianas, que tiene una profundidad de 10,92 kilómetros. Y nos pide primero la presión a esa profundidad y luego la densidad del agua en el fondo de la fosa y el cambio porcentual que se registra en la densidad del agua. Bien, para lo primero, lo que vamos a hacer es recolectar los datos, que es H, que va a ser la altura de la fosa, que en este caso es 10,92 kilómetros, o 10,92 por 10 al cubo metros. La densidad del agua, que es 1,03 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. La presión del aire, que consideraremos como 1,01 por 10 a la 5 pascal. Y como dato para la pregunta B, la presión real que nos dicen que es de 1,16 por 10 a la 8 pascal. Bien, para la A es bastante sencillo, solamente haremos la presión total, que va a ser la presión del aire más la presión del agua ahí que se genera, que es densidad, gravedad y altura. Solamente reemplazamos los datos y operamos. Tendríamos que la presión a esa profundidad es de 1,10 por 10 a la 8 pascal. Y para la parte B, consideramos que para una superficie de 1 metro cúbico, hay una masa de 1,03 por 10 al cubo kilogramos. Y pero nosotros queremos hallar la densidad en la profundidad, pero para ello primero necesitamos una variación de volumen para calcular con la fórmula a la profundidad de 10,92. Entonces, para ello utilizaremos la fórmula del módulo del volumen, que es esta, B igual a menos variación de presión sobre variación de volumen entre volumen. Despejamos la variación de volumen, que es lo que necesitamos, y nos quedaría esta fórmula de aquí. Reemplazamos los datos y también B, que es módulo del volumen, como vemos aquí esta tabla es de 2,2 por 10 a la 9, que por ello este dato de acá, que no lo mencioné el problema, pero con información externa podemos obtener. Operamos y tendríamos que la variación de volumen es igual a menos 0,5, menos 0,050 metros cúbicos. Ahora, para poder calcular ahora finalmente la densidad, que es lo primero que piden en la pregunta B, vamos a sumar esta variación de volumen con el volumen para una superficie de 1 metro cúbico, que es la inicial, ¿no? Por decirlo así. Entonces se sumaría y tendríamos que el volumen para operar en esta profundidad sería de 0,950 metros cúbicos y a una masa de 1,03 por 10 al cubo para que sea equivalentes. Entonces la densidad de esta profundidad sería 1,08 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico. Y también nos piden el cambio porcentual. Como nos dan el dato de presión real y habíamos calculado en la presión calculada
Entonces podemos calcular así la variación porcentual, ¿no? Restamos el dato real menos el experimental o calculado entre el real, ¿no? Y lo multiplicamos por 100 y la variación que se obtendría es de 5,17%. Ya. Una pregunta, ¿y te has logrado averiguar? La presión atmosférica es 10 a la quinta pascales, ¿no es cierto? Sí, pero para el problema ahí Aproximadamente. había, pues, acá está. Sí, en el aire, ahí está. Como no lo da, Y, y la presión a esa altura de la fosa es por 1,01. 1000 más, ¿no? 10 a la Sí, octava, dice había Pascal. 8. Ajá. Sí. Y la persona humana, supuestamente, ¿cuánto más puede presión soportar? Esa es la ¿Cuánta pregunta. presión soporta el ser humano? Claro. O sea, a esa profundidad, ¿cuánto? No soportaría, ¿no es cierto? Son 10 No, kilómetros hacia abajo. no, evidentemente no. Es el Claro. punto más profundo en Ah, la Tierra, creo en el que océano. es hasta, no sé si el hombre puede llegar hasta 100 metros, o sea, sin protección, pues, ¿no? Sí. No lo sé. ¿Alguien sabe? O sea, ¿cuántos metros un buzo se puede sumergir, ¿no? Está bien, señor Cardoso Marín. No sé si Dice alguien que es de tiene. 20 metros. Sí, profesor. ¿Cuánto? 20 metros creo que aquí estoy buscando. Ah, ya, claro, ahí está Eso googleando. sin ningún, a un buzo promedio, Claro, ¿no? sin protección, ni equipo. Claro. Y. Y Claro. eso está a Ya sé. 10 kilómetros. Ay, profesor. ¿Cómo? Eso está a 10 kilómetros, digo. Claro, 10 kilómetros. No logran, ¿no? O sea, creo que las, las naves o los submarinos, creo que todavía han logrado, están por lograr, no tengo en concreto, pues, ¿no? Pero no bajan a muchos niveles, ¿no? No encuentran un aparato para hacer también eso, ¿no? Para bajar hasta ahí. No lo sé, pero algo así he escuchado. Pero ya ha bajado, hay récords que tienen, ¿no? Cercanos creo que a eso. Sí, así es, profesor. Está bien, señor Cardosa Marín. 12:51. A ver, el señor Castromonte Paulini. Sí, profesor, ahora lo presento. Ya. Haga que se Se- interesa. Se ¿Ya se empieza. puede ver? ¿Ya se puede ver mi pantalla? Sí, se puede ver. Ok, nos piden, leyendo el problema dice que en una demostración en clase el profesor separa con facilidad dos cascos esféricos. Y estos cascos tienen un diámetro D, usando esas asas que están provistas. Luego los une y extrae el aire dentro de su interior en una presión absoluta P. Luego se lo da a un fisicoculturista que está sentado en la última fila del salón. Y ahora viene la primera pregunta, que es si la presión atmosférica es P sub cero, ¿qué fuerza debe ejercer el fisicoculturista para separar ambos cascos? Ok, tenemos esta primera relación, que fuerza es igual a la presión por A. ¿Y qué viene a ser A? A es el área transversal que se presenta por un hemisferio. Ok, y esta área se obtiene multiplicando pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Luego, que para hallar la fuerza que debe ejercer el fisicoculturista, debe ser igual a la magnitud, en magnitud a en la fuerza neta que está en cada hemisferio debido a al aire en el interior y las fuerzas exteriores que están que afectan a la esfera. De ello obtenemos la siguiente relación, que es la fuerza del fisicoculturista va a ser igual a la fuerza de la presión atmosférica menos la fuerza de la presión absoluta dentro de la esfera. Y como ya obtuvimos antes, que la fuerza es igual a la presión por el área, obtenemos lo siguiente, ¿no? Que la fuerza fisicoculturista es igual a la presión sub cero
por el área menos la presión por el área. De ahí podemos factorizar el área y nos quedaría la siguiente relación. Y esta es la relación que debería aplicar el fisiculturista, la fuerza que debe aplicar el fisicoculturista para poder separar ambos cascos. Como no nos dan ningún dato para la primera pregunta, quedaría todo en relación a las variables, ¿no? Tanto la presión atmosférica como la presión dentro de la esfera y el diámetro de dichas esferas. Y para la parte B, que ya nos dan dos datos, que serían tanto la presión dentro de la esfera y el diámetro, ya nos piden evaluar. Entonces tenemos que la presión dentro de la esfera es de 0,025 atmósferas y que tiene un diámetro de 10 centímetros, o sea, 0,1 metros. Usamos la misma relación que ya habíamos obtenido antes y solo es reemplazar los datos. Como sabemos que la presión atmosférica es igual a una atmósfera, y es la unidad en la que estamos trabajando, pues ponemos una atmósfera menos 0,025 atmósferas, todo multiplicado por pi, y el diámetro al cuadrado, que en este caso nuestro diámetro era de 10 centímetros o de 0,1 metros, todo dividido entre 4. A la hora de efectuar, para que nos pueda salir la fuerza en newtons, hacemos el cambio de las atmósferas a pascales. Y para eso tenemos esta siguiente igualdad, ¿no? Que sería de 1.013 por 10 a la 5 para poder obtenerlo en pascales. Y a la hora de efectuar toda esta solución nos queda 775,7199, que aproximadamente sería 776 newtons. Eso es para la parte B. Ya. O sea, la presión que está dentro La esfera. de la esfera es P, sí. sea pequeñita, ¿no? Sí, es una pequeña presión. Por eso. A diferencia de la que está en la atmósfera que nos consideramos ahí. Claro, es pequeñita y hace, porque por decir, cuando tú vas a levantar 50, lo que llamamos 50 kilos o 50 gramos de masa, serían como 500 newton, ¿no es cierto? Ya más. Sí. También había hecho una conversión que era a libras, y la fuerza en libras también sería por lo menos 174 libras, y en kilogramos serían unos 79 kilogramos de fuerza para poder separarla. Claro, es. Ok, profesor. Eso sería todo por... No sé si sus compañeros tengan algún comentario. Bueno, no hay comentarios entonces. Está bien, señor Castromonte Paulini. Está bien, profesor. Dejo de compartir. Sí, sí. Luego, ¿quién viene? El 1256, ¿no? Globos de Marte, ¿no? Ah, no. Allá ya lo expuso ya el señor Caldes. 1265. Yo, profesor, a mí me toca ese ejercicio. A ver, señor Huarcaya, ¿no? Sí, profesor. Ya. Ya. Bueno, me toca el ejercicio 12.65, en el cual nos habla acerca de un trozo de madera, el cual se le adhiere plomo para que en la parte superior de la madera quede justamente al ras del agua. Y el problema nos pide que calculemos el volumen del plomo y la masa del plomo que se adhirió. Bueno, y nos dan las dimensiones del bloque de madera, entonces podemos calcular el volumen. Y al operar sería 0.012 metros cúbicos. Y también nos da la densidad, entonces podemos calcular la masa del bloque de madera, el cual sería 0.4 kilogramos. Y bueno, como queremos que flote, entonces podemos igualar el empuje y la fuerza de gravedad, ¿no? ¿Cuál sería la densidad del agua por el volumen sumergido, por la gravedad? Y la otra parte sería la masa total por la gravedad. Y reemplazando valores sería la densidad del agua a 1000 kilogramos, por el volumen sería volumen de la madera más el volumen del plomo. Un favor. ¿Puedes hacer lo que sea más ancho? Pues tienes toda la pantalla y
y se ve muy pequeñito. Más ancho. No, es que lo tienes... No sé si... ahí está, sí lo puedes hacer, ¿no? Ahí se puede ver. Sí, sí, ahora sí se puede ver. Ya, me quedé reemplazando acá y reemplacé la madera y cancelé la gravedad. Y Ya. bueno, entonces como tengo ahora la masa por reemplazo y ahora me queda la masa del plomo. Y bueno, en vez de la masa de plomo coloco el volumen del plomo por la densidad del plomo. Igual la densidad del plomo no dan de dato, pero por tablas que encontré en internet, la densidad del plomo viene a ser 11.340 kilogramos por metros cúbicos. Bueno, reemplazando, ya operando todo esto, nos daría que el volumen del plomo viene a ser 0.00034 metros cúbicos o 3.4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y esa sería la primera pregunta. Y ahora la segunda pregunta nos pedía la masa y usando la densidad y el volumen hallado, podemos calcular la masa que vendría a ser 3.8556 kilogramos. Eso sería todo, pues. A ver. Dice, un trozo de madera, te dan todos los datos. Dice, ¿qué volumen de plomo debe sujetarse a su base? Ya encontraste el volumen de plomo para hundir la madera en agua tranquila, de manera que su cara superior quede al ras del agua. ¿Qué masa tiene ese volumen de plomo? Ahí está el volumen y la masa. Ya. Ya. No sé si tus compañeros tratan de hacer algún comentario. Ya. Está bien, señor, Huarcaya Ronceros. A ver, el señor Flores Palomino. Ay, 72. ¿Lo Ah, sí, tienes? profesor. ¿Lo tiene? Sí, sí. Ahora presento. Ah, ¿se puede ver? Sí, sí. Ya, bien. Este problema nos habla sobre un tanque al que le hacen una perforación en la parte de abajo y nos dice que tenemos que hallar la velocidad para el caso cuando el tanque está cerrado y para cuando está abierto, y igual el tiempo en el que se vacía el tanque cuando está cerrado y cuando está abierto. También nos dice que hay una presión manométrica constante de 5000 pascal encima del punto A, y entonces a partir de esto podemos empezar con el problema. Primero, podemos generalizar el principio de Bernoulli para ambos puntos.
podemos tomar el punto de referencia B como si fuera cero, porque la diferencia de distancias no afecta tanto que sea 1 centímetro a que sea 80, ¿no? Y entonces podemos eliminar esta parte. Y también podemos despreciar la velocidad del punto de referencia A, y también lo eliminamos. Entonces empezamos a hacer los despejes para poder determinar la velocidad 2 en función de todas las demás incógnitas. Entonces, despejando, vemos que la velocidad 2 es igual a la raíz de el doble de la presión manométrica en este punto sobre ρ más 2g por la diferencia de altura. Y de acá podemos también sacar el principio de Torricelli, que solo es 2GH, ¿no? Y esto ocurre porque las presiones A y B son iguales, que sería atmosférica, la presión atmosférica. Ahora, para el punto A nos pide calcular la velocidad cuando el tanque está cerrado y cuando el tanque está abierto. Y solo reemplazamos los datos, que es 2 por la diferencia de presiones, que es 5.000 pascal, sobre la densidad del agua por 2GH. Y nos sale 5.096 metros por segundo. Y ahora, por el tanque abierto, tenemos que la presión en A va a ser igual a la presión en B, que es la presión atmosférica. Y esto se va a hacer cero y se va a eliminar este término. Y nos va a quedar igual el principio de Torricelli, 2GH, raíz de 2GH, que es 3.6962 metros por segundo. También acá nos pide que hallemos la relación que existe entre estas dos velocidades. Y vemos que su relación o su radio su razón es de 1.279. Ahora, para el punto D nos piden hallar el tiempo en el que se necesita para que salga todo el agua del tanque. Y aquí podemos utilizar el principio de continuidad, velocidad por área, pero también como ya conocemos la velocidad 2, simplemente también sería reemplazar datos y no conocemos la velocidad 1, pero podemos hallar una ecuación que es la derivada, ¿no? La variación de la altura con respecto al tiempo, y está en negativo porque nuestro punto de referencia está por debajo, ¿no? Se mueve de arriba hacia abajo y nuestro punto es en la parte de abajo. Por eso es negativo. Entonces, simplemente reemplazamos otra vez lo que hemos hallado acá, que diferencial de h con respecto al tiempo, negativo va a ser igual a área 2 sobre área 1 por la raíz de todo lo que hemos visto, reemplazando datos nomás. Entonces despejamos las diferenciales y nos queda, toda esta expresión es igual a la diferencial de tiempo, entonces podemos integrar. Pero acá viene el sentido, ¿no? El signo, que nuestra integral va de 0.8 a 0, pero por teoremas de integración simplemente podemos cambiar el signo y cambiar los límites de integración. Y tenemos también esta derivada, ya después de reemplazar todos estos datos. Y como integramos el tiempo con dt, solo nos queda t. Entonces, haciendo los pasos de integración, llegamos a esto, que el tiempo para el tanque cerrado va a ser igual a 10 a la 4 por todo esto, evaluado de 0 a 0.8, que es aproximadamente igual a 1900 segundos, o también 32 minutos aproximadamente. Igual, para el tanque abierto tenemos la misma expresión, solo que como las presiones van a ser iguales, esto se va a hacer 0. Y otra vez reemplazamos los datos y lo evaluamos de 0 a 0.8 y nos queda aproximadamente 4000 segundos, o 1 hora y 7 minutos. Y también nos pide finalmente hallar la relación entre los tiempos, para el tanque cerrado y para el tanque abierto. Y es aproximadamente 0.4812. Y podemos hallar la relación para ambos, ¿no? A una mayor velocidad, un menor tiempo de vaciado para el tanque cerrado, en este caso, y para el tanque abierto va a haber una menor velocidad y por lo tanto un mayor tiempo de vaciado. Eso sería todo, profesor. ¿Y las presiones no has calculado de salida? La presión Bueno, de salida, sí. no. No, ya, bueno. Supongo Claro, que como está expuesto al aire, solo es la presión atmosférica. Claro. Sí, pero porque el otro está a 5000 pascales. No, era la diferencia de presión. También tuve problemas al entenderlo porque
Si hay una menor presión acá, entonces no saldría agua. Pero como dice que la diferencia de presión es constante 5000, entonces podríamos decir que en la parte de arriba hay una presión de 15.000 pascal, para que la diferencia de presión entre A y B sea 5000 pascal. Ok. ¿Qué, profesor, cuando está abierto, consideras el 5000 pascales? Ya no consideraría eso, ¿ya? Cuando está abierto. No, por eso se iguala. Ajá, ya no consideraría. Exacto. No, ahorita en el gráfico, ¿puedes poner tu gráfico, compañero? Solo quería recalcar que el punto B iría al final, ¿no? Por términos de gráfico, el punto B va al final nada más. Porque a veces cuando pones el punto B estarías calculando la presión de todo ese flujo, ¿no? Como en el punto A. Puede ser. Pero también saqué esto solo para tomarlo como referencia, porque el hueco sería acá, como es un tanque. No, sí, pero ajá, iría ahí nada más. O sea, como, y está expuesta a la presión atmosférica de afuera nada más. Claro, claro. Mm. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más va a comentar algo de este ejercicio? Bueno, entonces, está bien, señor Flores Palomino. Ya, gracias, profe. Listo, ya no hay ni un ejercicio más. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. ¿Está bien, jóvenes? ¿La hora qué hora, profesor? ¿A las 8? Sí, ¿no? Claro, porque Está bien. para no variar nada. Eh, bueno, esa era la clase de recuperación.